Edison Tofaxi, junto con la doctora Carolina Rivas, somos estudiantes de la maestría de Seguridad y Salud Ocupacional. Nuestro tema es la prevalencia del síndrome de Burnout en el área administrativa de la empresa eléctrica de la ciudad de Ambato. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en el 2016 nos dice que cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas al trabajo, y especialmente más de 2,3 millones de personas mueren por año. En estas instituciones públicas es común presenciar un tipo de organización donde la planificación de las actividades no estén bien ejecutadas. Esto genera un mayor riesgo de sufrir estrés en el trabajo y para el personal que labora en esta institución. Tenemos varios autores como Marrow, que indica que en el 2009 dice que el síndrome de burnout es causado en el trabajo y no en el trabajador. ¿Por qué? Porque el problema de este síndrome es la falta de conocimientos que existe del mismo, puesto que no hasta hace mucho se sabía de esta existencia de este síndrome. Tanto el servidor público es expuesto también a estrés laboral, como en caso del área administrativa, que enfrenta problemas psicosociales, como sobrecarga de funciones, relación interpersonales negativas y condiciones laborales precarias. Investigación. Bueno, nosotros hemos visto que el desarrollo del síndrome de burnout consta de un proceso que tiene 3 fases, en la cual podemos distinguir a las personas que tienen y no tienen el síndrome de burnout, como es la fase de estrés, que indica el desequilibrio de los recursos humanos y las demandas laborales. También está la fase de agotamiento, es el resultado de la preocupación, la tensión, la fatiga y ansiedad que sufren estas personas. Y por último, la fase de agotamiento defensivo, que son los cambios de conducta de estas personas que pueden ser afectadas con el síndrome de burnout. Para eso, como ven, pueden llevar a consecuencias tanto para el individuo y como para la organización, para la empresa. Nosotros hemos puesto unas preguntas en sí y objetivos principales como objetivos específicos. Nuestra pregunta en sí nos dice, ¿de qué manera se relaciona el síndrome de burnout con el tipo de contrato de personal del área administrativa de la empresa eléctrica de la ciudad de Ambato en el 2023? Como objetivo principal tenemos que es determinar la presencia del síndrome de burnout en los trabajadores que pertenecen al área administrativa de la empresa eléctrica de la ciudad de Ambato en el 2023. ¿Cuál vendría la revisión de la literatura? Este síndrome de burnout es descrito como una condición que perturba seriamente a la homeostasis fisiológica y psicológica de un organismo. Se describe como uno de los pasos varios factores que tienen impacto significativo en la salud física y mental del individuo. Esto puede conducir a resultados negativos a nivel organizacional, con la calidad de vida de los empleados y el optimismo y el desempeño laboral, y por último la intención de rotación. Otro autor, Durán, en el 2021 indica que menciona que el síndrome de burnout como un síndrome de carácter psicológico, en el cual aparece como una respuesta del trabajador frente a diversos estresores que generan un desequilibrio del trabajo, y su trabajo ahí a la vez presentan un ambiente laboral. En relación, con frecuencia suelen existir más prevalencia en aquellos puestos de trabajo relacionados con atenciones a terceros, como a docentes, a personal sanitario o a personas que trabajan atención al cliente, en el cual llegan a ser motivo de una baja laboral, que llega en un momento en que el empleado se encuentra física y mentalmente incapacitado para desarrollar su trabajo. Diversos autores, como tenemos aquí a Quispe Gavarini, definen como burnout como una de las variables que manifiesta a modo de consecuencia el agotamiento laboral con un impacto significativo para la salud mental y física del individuo. Tenemos que también entender y ver otra autora que nos indica, Victoria Cepeda, en el 2015 también hizo un trabajo de titulación en el tema de estrés laboral en la empresa eléctrica de Ambato, en el cual ella llegó a una conclusión, que entre el personal y la evidencia, en el personal se ve una evidencia a un nivel de estrés moderado, de una dimensión de cansancio y emocional, pero en general obtuvieron un resultado favorable por parte del personal. Por último, este trabajo es una base comparativa de nuestro trabajo de investigación, puesto que van a permitir identificar los cambios que ha tenido esta organización, más específicamente en el área administrativa. Tenemos el tipo, que es un estudio descriptivo transversal, una selección de muestreo probabilístico por conveniencia. Su población, más alrededor de 120 trabajadores en el área administrativa con tipo de contrato de nombramiento ocasional. Su encuesta es variable, sociodemográficas. Su titulación de datos es con Microsoft Excel, y su método de análisis por medio del EPIFO 7, frecuencias, regresión logística y TI cuadrado. Los resultados. Vamos a la primera tabla que estamos viendo es sobre las variables sociodemográficas que tenemos estratificadas con el tipo de contrato, que es la variable principal que hemos dado para este estudio. Entonces, para la variable sexo tenemos la categoría mujer, que es la que nos da con mayor cantidad o mayor porcentaje, que nos representa el 51.7% de la población, que sabemos que son 120 trabajadores, lo cual en números serían 62 trabajadores. En cuanto a la edad, vemos que el mayor porcentaje está en la edad de 30 a 49 años,
siendo en porcentaje el 68,33%, que nos representa al 82 a 82 trabajadores de los 120. De estos 82 trabajadores, 73 se encuentran tienen un contrato como nombramiento y solo 9 trabajadores de este total tiene un contrato temporal. En cuanto a la educación, vemos que la mayoría se encuentra en educación universitaria, que esto nos va a dar como porcentaje el 56,67 del total de la población, y en número serían 68 trabajadores, de los cuales 50 tienen su nombramiento y 18 están con un contrato temporal. Adicionalmente a esto, vemos que la educación de cuarto nivel, que es la educación de posgrado, consta con 35 trabajadores, que representan el 29,17%. En cuanto al departamento y a las horas de trabajo, en cuanto al departamento, vemos tanto el financiero con distribución como el de relaciones industriales y comercial, que tienen la mayoría de personas en sus departamentos laborando. En este caso, tanto el departamento financiero como el de distribución constan con 46 personas trabajando, y en el de relaciones industriales y comerciales están con 44 personas. En cuanto a las horas de trabajo, vemos que la gran mayoría tienen 40 horas a la semana que trabajan. Esto es un total de 55,83%, representando a 67 trabajadores. Los que laboran más de 40 horas a la semana representan a 50 trabajadores, de los cuales 44 tienen su nombramiento y 6 tienen un contrato temporal. En cuanto al tiempo de trabajo, es decir, cuánto tiempo llevan laborando en la empresa, podemos ver que la mayoría tiene más de 10 años laborando en la misma empresa, representando al 50 trabajadores, que en porcentaje sería 41,67%. En cuanto a las tablas de asociación, que es la segunda tabla que hicimos, nosotros la representamos en un gráfico para que sea más entendible. Podemos ver que el primer gráfico que tenemos aquí, vamos a relacionar el síndrome de Burnout con la principal variable que tenemos, que es el tipo de contrato, en la cual vemos que realmente no hay asociación entre estas dos variables. Sin embargo, podemos ver que 22 trabajadores de los 120 que tienen al momento de nombramiento sí pueden tener indicios de burnout, sin embargo, no tienen asociación. La segunda es el síndrome de burnout con las actividades que realizan en plazos cortos y estrictos. A pesar de que tienen asociación, se menciona que casi siempre, 11 personas mencionan que siempre deben hacer actividades en plazos cortos y estrictos. En cuanto a sus dimensiones, vemos que existe más asociación en la parte de despersonalización, que quiere decir que 38 personas que tienen nombramiento tienen una actitud negativa a la atención a sus clientes. Y en esta otra gráfica vemos que si relacionamos la edad con la dimensión de despersonalización, vemos que 38, igual, que tienen entre la edad de 30 a 49 años, tienen, tienen estos efectos negativos al atender a sus clientes. En cambio, la tercera tabla, hablamos sobre los odds ratio y la regresión logística. En esta tabla vamos a ver que de inicio tenemos que ser mujer es un factor de riesgo para tener o desarrollar síndrome de burnout. En cuanto a los departamentos al cual se encuentran trabajando, el que sea parte del Departamento de Relaciones Industriales y Comercial representa un factor de riesgo para desarrollar burnout. Y en cuanto al que haga actividades en plazos cortos y estrictos, menciona que también es un factor de riesgo para poder desarrollar burnout. En cuanto a la discusión de nuestro estudio y conclusiones, vemos en la discusión que en el año de 2022, Vera Gajiro y Campos Quinta hizo una investigación igual en el área administrativa de una empresa que era del sector eléctrico, en el cual, igual que nuestro estudio, mencionó que existe mayor incidencia de burnout en mujeres que en hombres, ya que igual hicieron una comparación, igual que en nuestro estudio. Como segundo, tenemos que en nuestro estudio vimos que menos de las personas que tienen menos de 29 años tienen un contrato temporal, que en porcentaje sería el 57,14%. En cambio, las personas que tienen más de 50 años se encuentran bajo total, toda la población de mayor a 50 años tiene ya un nombramiento. En cuanto al indicio de que sufra más burnout dependiendo del departamento, vemos que igualmente en el artículo de Vera Gajiro y Campos Quinto, vemos que el área comercial es el que tiene mayor porcentaje de tener burnout. En este caso, en este estudio menciona que el 54,3% presenta más o son más propensos a sufrir burnout. En nuestro estudio igual, de las 23 personas de las 44 personas que se encuentran en el área comercial, el 50,65% presenta indicios de sufrir burnout. Como conclusiones, vemos que a la hipótesis que nosotros realizamos, mencionamos que la incidencia de burnout es baja en el área administrativa de la empresa de Ambato. Dentro de las dimensiones del síndrome de burnout, vemos que hay más asociación entre el sexo, la edad, el tipo de contrato, con la dimensión de despersonalización, que quiere decir que las personas tienden a tener actitudes negativas hacia los clientes, dependiendo del sexo, si son mujeres, la edad de 30 a 49 años que vimos, y el tipo de contrato, si es que tienen nombramiento. En cuanto a las limitaciones que tuvimos, primero es la disponibilidad, que quiere decir que del total de las personas que hemos encuestado o del total del área administrativa de la empresa, no pudimos encuestar a 10 personas, ya que 5 personas no se encontraban dentro de la empresa propiamente, sino en otras provincias haciendo la misma actividad. Y 5 personas más estaban en sus vacaciones. En cuanto a los cálculos estadísticos, tuvimos que hacer una recategorización de las variables para poder calcular el odds ratio de cada una.
En cuanto a la selección, pudimos ver que nosotros solo para seleccionar a nuestra población eran personas con nombramiento que se encuentran en el área administrativa. Sin embargo, habían personas que se encontraban tanto en el área operativa como administrativa. En cuanto a las recomendaciones, vamos a entender primero que para poder dar estas recomendaciones, además de que vimos que el índice de burnout es súper baja, habría que dar recomendaciones como la cantidad de trabajo que van a tener los trabajadores sea o se coordine con cada una de las habilidades que tienen ellos. Los diseños de trabajo que deben tener los trabajadores deben estimular y dar oportunidades para cada una de las habilidades que consta de cada trabajador. Los empleadores deben definir las responsabilidades de cada uno de los trabajadores y deben hacerles partícipes tanto de las decisiones y acciones que van a afectar sus puestos de trabajo. Vamos a mejorar la comunicación entre el empleado y entre los empleados y los empleadores mediante actividades recreativas que nos ayuden a tener interacción social entre ellos y entre los empleadores. Además, vamos a establecer los calendarios de los trabajadores para que eviten tener consecuencias con sus compromisos sociales e individuales de cada uno de los trabajadores.